Como dice Schopenhauer, cuando uno mira atrás a su vida, parece como si hubiera una trama. Pero cuando uno está dentro de ella, es un caos. Una sorpresa tras otra y nada más. Después, más tarde, uno ve que fue perfecto. Por eso tengo una teoría de que si uno sigue su propio camino, las cosas vendrán a uno. Como se trata del camino de uno y nadie ha estado en él antes, no hay precedente. Así que todo lo que sucede es una sorpresa y llega a tiempo. Esto que te acabo de leer es el fragmento de un libro que no sé cuál es. Porque se ve que es un recorte que guardé hace muchos años y me lo recordó Facebook, que se ve que lo había publicado hace como 10 años. Y cuando lo publiqué no puse el nombre del libro y ahora lo leo y no sé qué libro es. Por suerte, el autor del libro, que no sabemos cuál es, cita al autor de la cita que acabo de leer, que es Schopenhauer, ¿no? Y es una cita que me resonó particularmente esta semana, que en lo personal ha sido una semana de bastante balance, por decirlo de alguna manera. Y estoy en esa época de la vida. Si estás escuchando esto el 27 de mayo, el viernes 27 de mayo, que es el día que publico este podcast, bueno, te cuento que es el día de mi cumpleaños número 40. Así que, bueno, hoy es mi cumpleaños. Bueno, técnicamente no, porque hoy es jueves 26. Hoy para mí es el último día de mi década de los 30, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, nada, cuando uno se va acercando a estos cambios generacionales, a estos cambios de década, inevitablemente hace balance, ¿no? Mira la vida, mira el pasado, mira el futuro, trata de ver dónde está parado. Y eso es lo que estuve haciendo esta semana. Y saqué algunas conclusiones que me gustaría compartir con vos, si tenés un rato para compartir conmigo. Una de ellas es que mis décadas de los 30 hasta los 40, fue absolutamente distinta a mi década de los 20. Cuando miro a aquella época de mi vida, cuando tenía 22, 23, 24, 27, veo esa época de mi vida como una época en la que viví de una manera muy reactiva. Y esto significa que el Facundo de aquel entonces vivía reaccionando. ¿A qué? A todo. Al mundo, a las imposiciones culturales, a las demandas ajenas y propias, a los miedos ajenos y propios, a las oportunidades que se me iban dando, que me iban apareciendo. Algunas las buscaba, otras no. Y así iba yo viviendo, como reaccionando, ¿no? Como si hubiera asumido que la vida tiene una especie de plan para mí y yo tenía que responder. Lo cierto es que cuando terminé la década de los 20, no me sentía del todo pleno y realizado. Y yo creo que toda mi vida pensé que cuando uno llegaba a los 30 más o menos tenía la vida ordenada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después uno aprende que quizás nunca la tiene ordenada. Pero en esa época sentí como una gran decepción de que como que me quedaba mucha tarea por hacer para convertirme en quien yo quería ser o podría llegar a ser, ¿no? Y entonces empecé la década de los 30 con una especie de crisis existencial en la cual me hice un montón de preguntas y leí un montón de libros. Uno de los libros que leí, tenía esta cita. Probablemente haya sido un libro de Alan Watts, que fue uno de los autores filósofos que más me abrió la cabeza por aquel momento, ¿no? Y mis 30 fueron muy diferentes. En mis 30 me di cuenta de que uno podía ser más propositivo frente a la vida. Recuerdo que a mí me resonó mucho una frase de Steve Jobs en la que él habla de que muchas veces el mundo nos quiere hacer entender que el mundo es como es y que uno debe encajar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bienvenido al mundo, esto es así, usted encaja o se queda afuera. Pero que el mundo no es así, que al mundo uno puede apretarle botones y que siempre que uno aprieta un botón,
algo pasa en algún lado. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, uno adquiere un poder, que es el poder de proponer. Y ese poder me habilitó un montón de cosas en la vida. Me habilitó la capacidad de tomar mis propias decisiones, de ir revelando algunas habilidades y algunas cualidades y algunas oportunidades que tenía, pero que realmente no sabía cómo ejecutar, ¿no? Me habilitó a hablar, a animarme a levantarme de la silla, a levantar la mano y decir, hola, acá estoy, esto es lo que me interesa, a compartirlo. Y entonces, como te decía, miro para atrás, mi década del 30, y veo que hice un montón de cosas y que aprendí un montón de cosas gracias a que básicamente entendí que uno en la vida puede ir apretando botones. Apretar botones es una metáfora para decir que uno puede hacer lo que quiera hacer. Y acá ya entramos en el terreno de lo creativo, ¿no? A mediados de mis 35, ya el tema de la creatividad era como un objeto de gran interés para mí. Investigué un montón, escribí un montón, 3 libros al respecto. Y de a poco se fueron abriendo ciertas puertas y yo fui aprendiendo a ir recorriendo mi propio camino. Un camino en el que en determinado momento me di cuenta que uno no solo tiene la oportunidad de hacer las cosas por el hecho de hacerlas, por el hecho de desarrollarse, de crecer, de activar su potencial y todas esas cuestiones que ya hemos hablado en el podcast durante mucho tiempo, sino también porque uno puede hacer para crearse sus propios recuerdos. Uno puede comenzar a diseñar su agenda en función de los recuerdos que se quiere ir llevando puestos en la vida. Entonces, una de las cosas que hice esta semana, haciendo este balance de mis últimos 10 años, fue hacer una lista de las cosas más importantes que pasaron durante mis 30. Y la verdad es que la lista de cosas es bastante larga. De hecho, lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo. No puedo encontrar algo que no haya podido hacer. No puedo encontrar la más mínima sensación o vestigio de haberme quedado con las ganas de algo. Y eso es muy reconfortante y al mismo tiempo es una gran responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque cuando uno descubre que tiene un potencial de hacer, de crear, de proponer, de levantar la mano, de mostrarse, de compartir, de apretarle botones al mundo, y uno tiene la responsabilidad de que eso que hace sea para lo mejor, no solo de uno, sino de los demás. Y esta es otra cosa que aprendí durante mis 30. Al principio, cuando uno entra en esta sintonía de crear aquello que quiere crear, de hacer aquello que quiere hacer, uno piensa que lo hace por uno, ¿no? Porque cuando uno hace lo que ama, y eso te llena de alegría, de energía, te hace mirar el mundo de otra manera, te levanta la autoestima, uno ensancha el pecho, mira para adelante. Pero con el tiempo aprendí que en realidad nada de lo que uno hace es para uno. Que todo esto que estoy diciendo, todo esto que pasa de bueno al crear, es un efecto colateral, por decirlo de alguna manera. Todo lo que uno hace, desde un lugar de inspiración, de amor, de compartir, de crear, de resolver, de aportar, es como el mecanismo que utiliza la creatividad para contagiarse entre nosotros. Todo lo que uno hace desde ese lugar siempre inspira a alguien más. Y como hay mucha gente que se dedica a crear, que se dedica a explorar su potencial creativo, que se dedica a compartir, la creatividad se contagia mucho. Y eso lo vemos por todos lados. No somos pocos los creativos en el mundo.
No sé si me animo a decir que somos la mayoría. Me refiero a los creativos en ejercicio, ¿no? Pero somos muchos. Y somos muchos porque cada vez que uno hace lo que ama y lo comparte, otro lo mira y dice, che, mira qué bueno. Yo también creo que puedo, voy a intentarlo. Y entonces ahí la creatividad se contagia. Y los seres humanos somos el canal por medio del cual el gran fenómeno creativo se expande, se multiplica, se encuentra, se combina, se retuerce, se resuelve en nuevas propuestas, en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en nuevas soluciones. Y eso me parece maravilloso. Entonces, uno se empieza a correr de ese eje de protagonismo, ¿no? Y esa es otra cosa que estoy aprendiendo ya a horas de mis 40. Que los procesos creativos tienen sus propios tiempos y uno está ahí para acompañar, para proponer. Que uno a veces piensa que es el protagonista, ¿no? Yo ahora estoy acá hablando solo y me creo el centro del mundo, pero la verdad es que no lo soy. La creatividad sabrá qué va a hacer con este episodio. Quizás no toque el corazón de nadie, pero quizás toco el corazón de una persona y ya con eso el fenómeno sigue su rumbo. Yo soy un hombre de rituales, me encantan los rituales. Y hoy particularmente, jueves 26, un día antes de mis 40 y mi último día de mi década de los 30, lo viví con algunos rituales particulares, cosas muy mías, que fueron como el broche de oro de estos años. Y esto que estoy haciendo en este momento, de grabarlo en el podcast y de compartirlo con vos, es uno de los últimos rituales de la jornada. Hoy decidí que iba a hacer solo las cosas que me gustan hacer y que me inspiran. Así que trabajé mucho, disfruté mucho de mi trabajo, luego salí a correr, ahora estoy acá grabando y en un ratito seguramente me ponga a tocar un rato la guitarra o el piano, hacer un poquito de música y ya, suficiente. Y el nombre de este podcast es Puedo contarte algo de mi vida, porque eso es lo que estoy haciendo en este momento, pero sé que al hacerlo, quizás puedo animarte a que vos también hagas eso. Sí, esto mismo, contar algo de tu vida. En última instancia, las historias de nuestras vidas son probablemente lo único que realmente nos conecta a los seres humanos, ¿no? Son lo único que realmente tiene el poder de vincularnos, de encontrarnos, de transformarnos. Y para contar algo de tu vida no hace falta que te pongas a grabar un podcast y cuentes algo, no sé, un secreto o cualquier cosa, no. Uno cuenta algo de su vida cada vez que propone una idea. Uno cuenta algo de su vida cada vez que decide apostar a un proyecto propio. Uno cuenta algo de su vida cada vez que levanta la mano y dice, hola, acá estoy. Este es mi punto de vista, así veo el mundo. Uno cuenta algo de su vida cuando se acerca a alguien que le duele algo o que tiene una necesidad con una propuesta, con una sugerencia, con una idea. Pero lo más importante de todo es que uno cuenta algo de su vida cuando tiene algo para contar. Y en una época en la que estamos permanentemente bombardeados por historias ajenas, no son pocos los momentos en los que uno mira su propia vida y dice, no tengo nada para contar, no tengo ideas, no tengo proyectos, me siento estancado, estoy bloqueado, bloqueada. Y todo ese tipo de cuestiones que vienen de la parte quizás más oscura de uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hoy estoy acá grabando esto, en definitiva, para decirte que no existe un solo ser humano en la Tierra que no tenga algo para contar. Todos tenemos algo para contar. Quizás lo único que hay que hacer es hacer un poquito de silencio, parar la pelota, observarnos un poquito y preguntarnos, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me gustaría aprender? ¿De qué me gustaría hablar? ¿Qué me gustaría crear? ¿Qué me gustaría cambiar? Y empezar a recorrer el camino. Y dejar que el proceso te vaya llevando, aprender, hacerlo con mucha empatía, paciencia, amor propio. Ir de alguna manera
descubriendo que si bien es un camino muy incierto, con muchas curvas y zigzags, el camino de la creatividad es absolutamente de cada uno de nosotros. Y como decía la frase que te leí al principio de este episodio, como se trata del camino de uno y nadie ha estado en él antes, no hay precedente. Así que todo lo que sucede es una sorpresa y llega a tiempo. Soy un agradecido a la vida por tener la oportunidad de ver estas cosas y dejar que estas cosas alimenten mi manera de hacer, alimenten mis libros, mi música, mis podcasts, mis proyectos, mis emprendimientos. Y como te decía antes, estoy grabando esto para animarte a que vos también lo hagas. Porque cuando uno recorre su propio camino de la creatividad, todo lo que sucede es una sorpresa y llega a tiempo. En definitiva, estamos acá para hacer, para compartir, para vivir, para crecer, para aprender, pero por sobre todo para pasarla muy pero muy bien. ¿Sabes por qué? Porque nos lo merecemos. Te prometo que el próximo episodio retomamos con la programación habitual. Gracias por tu escucha y hasta una próxima oportunidad.